Bienvenidos a Culto Divino. Me llamo David Picop, soy pastor de las iglesias adventistas del séptimo día de Dinuba y de Reedley, California, cerca de Fresno, California. Gracias por darme el privilegio de compartir la palabra de Dios con usted y con su familia. Pero antes de comenzar con mi tema, quisiera tener una oración para pedirle a Dios que Él hable a través de estos labios humildes y que Él esté presente en este mensaje. Si es posible, vamos a rodearnos para orar. Oremos. Padre eterno, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das en este momento para reunirnos en el nombre de Jesús. Ahora que vamos a abrir tu santa palabra, te pedimos, Señor, que tú estés presente para abrir nuestras mentes para comprenderla, pero más que todo, para tocar nuestros corazones, para que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Que hoy sea el día de salvación para cada persona que va a escuchar este video. Y, Señor, te pedimos que tú bendigas este mensaje en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Para comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tienen en común estos 7 hombres que voy a nombrar? Que eran, aparte de que eran hombres y aparte de que eran americanos, ¿qué tenían en común? 6 de estos hombres ya murieron y uno en este momento tiene 80 años de edad. El primero se llamaba Enrique Krauze, el fundador de la compañía Quaker Oats Company. ¿Cuántos de nosotros hemos disfrutado de la avena de Quaker Oats? Enrique Krauze. Número 2, Guillermo Colgate, el fundador de la compañía Colgate. ¿Cuántos de nosotros hemos cepillado los dientes con la crema dental Colgate? Él fue el fundador de esa compañía. ¿Cuántos? Número 3, Santiago Kraft, el fundador de la compañía de alimentos Kraft Foods. Número 4, Enrique Heinz, el fundador de la compañía Heinz. Me imagino que todos nosotros hemos probado la salsa de catsup de la marca Heinz. Número 5, Thomas Welch, el fundador de la compañía Welch's, una compañía que hace muchas clases de jugos. Número 6, Juan Rockefeller, el fundador de la compañía petrolera Standard Oil. Y número 7, David Green, el fundador de la compañía y la tienda favorita, me imagino, de muchas mujeres, Hobby Lobby. ¿Qué tienen estos 7 empresarios en común? Bueno, todos ellos diezmaban sus ingresos. En otras palabras, ellos daban la 10ª parte de sus ingresos para la obra del Señor. Todos ellos creían en lo que dice la Biblia en cuanto al diezmo y la ofrenda. De hecho, el diezmo es una enseñanza bíblica que comenzó antes de los israelitas. Dice en el libro de Jeremías capítulo 14 que Abraham, después de recuperar a su hijo, quien fue secuestrado, y después de recuperar los tesoros del rey de Sodoma, en su camino para regresar a casa, él se encontró con un sacerdote de Dios que se llamaba Melquisedec. Y dice Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20 lo siguiente:
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, noten, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio, noten, la última oración de este pasaje, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En vez de quedarse con los tesoros del rey de Sodoma que Abraham había recuperado, él los dio al sacerdote de Dios. Abraham es el padre espiritual de todos los creyentes. Digo padre espiritual porque en Gálatas 3:29 dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Y nuestro Señor Jesucristo desea que los hijos de Abraham hagan las obras de Abraham. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 39, los judíos le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, noten, las obras de Abraham haríais. En otras palabras, Jesús desea que los hijos de Abraham, los hijos literales de Abraham y los hijos espirituales de Abraham, que ellos hagan las obras de Abraham para la honra y la gloria de Dios. Y si Abraham diezmaba, entonces Dios nos llama para diezmar también hoy día. El diezmo no comenzó con los israelitas. El diezmo es un principio de Dios desde el principio. Jacob, el nieto de Abraham, también diezmaba. En su camino para ir a la tierra de su tío Labán, cuando él salió de su casa para buscar una esposa, él salió con nada. Y en Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22, Jacob hizo un voto solemne con el Señor. Noten lo que dice en Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, noten, todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hizo este voto solemne con Dios, y espero que cada uno de nosotros también, espero que nosotros hemos hallado este voto con Dios, y si no lo hemos hecho, espero que después de este mensaje lo hagamos. El diezmo apartaré para ti. En el libro de Levítico, el diezmo llegó a formar parte de la ley de Dios. Y eso me dice que también era la ley de Dios, era parte de la ley de Dios en el tiempo de los patriarcas, o sea, en el tiempo de Abraham y Jacob. Génesis 26, versículo 5 dice: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, eso me dice que el diezmo era parte de la ley de Dios, no comenzando con los israelitas, sino desde el principio del mundo. Ahora vamos a leer lo que dice la ley de Dios en cuanto al diezmo.
Noten lo que dice Levítico capítulo 27, comenzando con el versículo 30. Dice, Dios dijo al pueblo de Israel en aquel tiempo, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como fruto de los árboles, de Jehová es. ¿Escucharon eso? De Jehová es. El diezmo no pertenece a nosotros. ¿Pertenece a quién? Pertenece a Jehová. Y termina el versículo diciendo, es cosa dedicada a Jehová. El diezmo es algo especial. Es un dinero dedicado para Dios. Y en Levítico 27:32, 2 versículos después, dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será ¿qué? Consagrado a Jehová. ¿Escucharon eso? El diezmo pertenece a Dios, no pertenece a nosotros. Es dedicado al Señor, es consagrado al Señor. Claro, todo nuestro dinero pertenece a Dios. Si no fuera por Dios, no pudiéramos ganar el dinero que nosotros ganamos. Todo es de Dios. Dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo lo que tenemos, todo lo que hay en nuestras cuentas bancarias, el carro que manejamos, las casas donde vivimos, el dinero que tenemos en la billetera, en la cuenta de ahorro y en la cuenta bancaria, todo lo que tenemos pertenece a Dios. Pero la 10ª parte de nuestras entradas es algo especial para Dios, es algo dedicado para Dios, es algo consagrado para Dios. El pasaje que me imagino que muchos de nosotros ya sabemos, o quizás algunos de nosotros lo estamos escuchando por primera vez, que habla acerca del diezmo, se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículos 8 al 12. Vamos a buscar en nuestras Biblias ese pasaje. Malaquías capítulo 3, versículos 8 hasta el 12. Versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros ¿qué? Diezmos y ofrendas. Este versículo nos dice claramente que nosotros podemos robar a Dios. Eso no quiere decir que podemos meter la mano en el bolsillo de Dios y sacar su billetera. Pero aquí dice que si nosotros no devolvamos el diezmo y si nosotros no damos una ofrenda para la honra y la gloria de Dios, estamos robando a Dios. Y el versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esto es algo serio. Yo no quiero experimentar la maldición de Dios. Yo quiero experimentar la bendición de Dios. ¿Qué tal ustedes? Sigue diciendo el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento ¿dónde? En mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición hasta que sobreabunde. El diezmo no es una maldición, el diezmo es una bendición para nosotros. Y Dios quiere darnos esta bendición, pero para poder experimentar estas bendiciones de Dios, hay que cumplir con los requisitos. Y el versículo 11 dice, hablando más de las bendiciones de Dios, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice ¿quién?
Jehová de los ejércitos. Dios está hablando aquí de las bendiciones que Él compartir con nosotros. Y el versículo 12 termina el pasaje diciendo, el versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente, quiero decirles, devolver diezmo y dar ofrenda no es una maldición, es una bendición. No importa la cantidad, lo que importa es la fidelidad. Yo he sido pastor por 12 años y yo no predico este sermón todos los sábados, pero de vez en cuando lo predico para recordarnos de la importancia de este tema. Es una enseñanza de la palabra de Dios. Y yo sé que esta enseñanza puede ser pervertida, se puede mal usar, pero de vez en cuando es bueno recordarnos de este tema para nuevamente tener en mente de la importancia de este tema. Ahora vamos a mirar cuál era el propósito del diezmo. ¿Para qué se usaba el diezmo en el Antiguo Testamento? Dice Números capítulo 18, versículo 21 y los versículos 24 lo siguiente. Números 18, versículo 21. Dice, y he aquí, yo he dado a quienes, los hijos de Leví. Había 12 tribus en el antiguo Israel y uno de esos tribus era el tribu de Leví. Y sigue diciendo el versículo, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ¿qué? Su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. La Biblia es muy clara, que Dios apartaba el diezmo para el sostén de los ministros del santuario, para los asistentes de los sacerdotes del santuario y para los sacerdotes también. Y noten lo que dice el versículo 24 del mismo capítulo, Números 18, 24. Porque a los levitas he dado por heredad los ¿qué? Los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. También quiero compartir con ustedes que Jesús aprobaba el diezmo. Jesús no condenaba el diezmar. Él lo aprobaba, porque Él dijo en Mateo capítulo 23 y el versículo 23 lo siguiente, hablando de los escribas y los fariseos, hablando de la hipocresía de ellos. Noten lo que dice Mateo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis menta, eneldo, comino, eran plantas, eran hierbitas que eran especias. Ellos diezmaban esas cosas tan pequeñas. Y sigue diciendo el versículo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello. Y aquello quiere decir el diezmo. O sea, para Jesús no era malo diezmar hasta la mente, el eneldo y el comino. Pero era también importante hacer justicia, misericordia y fe. En otras palabras, el diezmar y ofrendar no es el todo de la vida cristiana. Hay que hacer justicia, hay que hacer misericordia, hay que hacer fe y tener fe.
en la palabra de Dios. Uno puede ser tan cuidadoso con el diezmo, pero si deja de hacer esas otras cosas, entonces uno se está metiendo en la hipocresía. De hecho, Jesús dijo en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis ¿qué? Mis mandamientos. Y nosotros estamos aprendiendo en esta predicación que el diezmo y la ofrenda es parte de los mandamientos del Señor. Pero nosotros como cristianos hoy día no guardamos un solo mandamiento. Dios nos llama para guardar todos los mandamientos para la honra y la gloria de Dios. De no guardar ciertos mandamientos tan estrictamente que dejamos a un lado otros mandamientos que son importantes. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, a 1 Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14. Y vamos a leer acerca del propósito del diezmo en el Nuevo Testamento. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a los sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían ese derecho. Y ahora noten cómo lo aplica a su tiempo en el versículo 14. Así también sugirió el Señor. Así también recomendó el Señor. No dice así. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, los que predican el Evangelio, los evangelistas, los pastores, hoy día tienen, según este pasaje de la Biblia, tienen derecho de vivir del Evangelio, o sea, de vivir del diezmo. Y créanme, no es para hacernos ricos como pastores, es sencillamente para proveer para nuestras familias. El diezmo es una bendición, es un privilegio vivir del diezmo para poder dedicar nuestras vidas de tiempo completo a la predicación de la palabra de Dios y para la obra del Señor y para no tener que conseguir otro empleo para el sostén de un pastor y el sostén de su familia. Aquí la Biblia es muy clara que el diezmo es para el sostén de los ministros hoy día. Pero la Biblia dice claramente en el Antiguo Testamento que Dios deseaba, y era parte de la ley de Dios, que los sacerdotes del Antiguo Testamento diezmaran el diezmo que recibían. Noten lo que dice Números, capítulo 18, versículo 26. Así hablarás a los quienes, los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el ¿qué? El diezmo de los diezmos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento diezmaban el diezmo que recibían y es lo mismo hoy día. Los pastores, los evangelistas, los administradores de la iglesia también deberían practicar lo que ellos predican. Deberían diezmar el diezmo que reciben. Y es una bendición, hermanos, es una bendición participar del plan de Dios para nuestras finanzas, para el apoyo de la obra del Señor. Yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, un familiar mío me dijo, a mí me gustaría ser pastor porque solamente tendría que trabajar un día a la semana, como si fuera tan fácil, ¿no? Un pastor no trabaja un día a la semana, un pastor trabaja
Un pastor está on call, o sea, está dispuesto, está siempre listo para hacer una visita en el hospital, una visita de emergencia o para hacer una visita en el hogar de una persona que necesita oración o necesita consejos. Un pastor durante la semana está preparando sermones, está haciendo visitas, está planeando eventos para la iglesia, está en muchas juntas de iglesia, juntas de escuela. El pastor no solamente trabaja un día a la semana. Por eso los pastores viven del diezmo para poder dedicar sus vidas de tiempo completo a la obra del Señor. Es un privilegio para nosotros vivir de ese fondo de dinero sagrado y servir al Señor de tiempo completo en su obra. Bueno, volviendo a Malaquías, capítulo 3, leímos que el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba robando a Dios con los diezmos y las ofrendas. Hay una diferencia entre ambas cosas. El diezmo es una cosa y la ofrenda es otra cosa. Ya aprendimos que el diezmo es para el sostén de los ministros y la ofrenda es para la construcción y el mantenimiento del santuario y los templos del Señor. Dios pidió que los israelitas le hicieran un santuario en aquel tiempo. En el libro de Éxodo, creo que es el capítulo 25, les dijo, háganme un santuario y yo habitaré entre ustedes. Y el dinero y los recursos que se usaron para la construcción del tabernáculo del Antiguo Testamento no fue de los fondos del diezmo, fue a través de ofrendas. Déjenme darles un ejemplo acerca de eso en Éxodo, capítulo 36, versículo 3. Dice, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del ¿qué? Del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Hay muchos otros versículos que nos dicen que ellos construyeron el santuario a través de ofrendas, a través de joyas y a través de diferentes posesiones que los hijos de Israel habían recibido de los egipcios justo antes de su salida de Egipto. Y ellos no usaron diezmo para la construcción del santuario, solamente usaron ofrenda. Y de hecho, las ofrendas eran tantas que los dirigentes del proyecto de la construcción del santuario tuvieron que decirle a Moisés que pararan de traer ofrenda para el santuario, que eran mucho más de lo que se necesitaba. Déjenme leerles ese versículo porque es muy hermoso. Éxodo capítulo 36, versículos 5 y 6. Dice, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae, ¿qué? Mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Eso fue un buen problema para los hijos de Israel en aquel tiempo. Y sería muy lindo que lo mismo pasara hoy día, que en vez de pararme atrás del púlpito y con amor y con respeto decir a los hermanos, necesitamos una ofrenda para cierto proyecto en la iglesia, sería muy lindo decir a los hermanos, no den más ofrenda, porque es mucho más de lo que se necesita. Hemos recogido más de lo necesario. Sería un buen problema hoy día. Y volviendo al versículo dice, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del ¿qué?
del santuario. Así que le impidió al pueblo ofrecer más. En vez de estar pidiendo, sería muy lindo impedir que la gente diera más. Mis queridos hermanos, necesitamos el mismo espíritu de sacrificio hoy día. Que cuando hay un proyecto en la iglesia, o vamos a construir una iglesia, o vamos a remodelar una iglesia, o hacer un evento que necesita fondos para la iglesia, que podamos ofrendar de la misma manera como ofrendieron para la construcción del santuario en el libro de Éxodo. Sería una bendición, en vez de estar pidiendo, impedir, decir no más, y es mucho más de lo que se necesita. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la invitación del Señor para nosotros en esta mañana? Bueno, obviamente el Señor nos está invitando para ser fieles a Él con la devolución de los diezmos y en dar una ofrenda. Pero yo he dado cuenta que para poder diezmar y ofrendar necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Necesitamos el amor de Dios en nuestros corazones hoy día para diezmar y para ofrendar. Amor para la obra del Señor. Amor para la iglesia del Señor. Amor para los dirigentes del Señor. Y necesitamos también fe para poder diezmar hoy día. Y fe para poder ofrendar hoy día para la honra y la gloria de Dios. Fe en la palabra de Dios. Fe en lo que la Biblia dice acerca del diezmo y acerca de la ofrenda. Fe en lo que dice la palabra de Dios en cuanto al cuidado de Dios por nosotros. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Y el apóstol Pablo dijo en el libro de Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando yo aparto el 10% de mis ingresos para la obra del Señor, no es que me quedo con menos dinero, me quedo con la bendición de Dios. Cuando yo aparto una ofrenda de mis ingresos para el sostén de la iglesia local o para un ministerio como Secrets Unsealed o otros ministerios o otros proyectos, yo no tengo menos dinero, estoy recibiendo la bendición del Señor. Necesitamos fe en lo que dice la palabra de Dios hoy día para poder llevar a cabo este plan de diezmar y ofrendar. Y también necesitamos templanza para poder diezmar y ofrendar hoy día. ¿Qué quiere decir templanza? Templanza quiere decir temperancia. ¿Y qué quiere decir temperancia? Temperancia es dominio propio. En otras palabras, con la ayuda del Señor, necesitamos dominio propio para diezmar y para ofrendar. Como ya les dije hace poco, todo nuestro dinero pertenece a Dios. No solamente el 10%, no solamente el 3 a 5% más que doy de ofrenda. El 100% de nuestros bienes pertenecen a Dios. Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Nosotros sencillamente somos mayordomos de los bienes de nuestro Señor. Así dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los que
Los administradores, somos administradores, hermanos. No somos dueños de las cosas que tenemos, somos administradores. Que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Como ya les dije, no importa la cantidad que yo diezmo, no importa la cantidad que yo ofrendo, lo que importa es la fidelidad. Lo que importa es el espíritu que yo tengo para hacer esas cosas. De hecho, la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. También la Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. El Espíritu de Dios es un espíritu de dadivosidad. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿a qué? Que ha dado a su Hijo unigénito. Dios nos dio el mejor regalo del cielo. Y dice en un libro cristiano que se llama El conflicto de los siglos, en el capítulo 1, que Dios derramó todo el cielo en ese único don, en el don de Jesucristo. El Dios que servimos es un Dios dadivoso, es un Dios que da. Y cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, ese Espíritu de Cristo va a estar en nosotros. Y el Espíritu de Cristo es un espíritu de dar. Como ya les dije, no importa la cantidad que damos, lo que importa es la fidelidad. La Biblia dice en Lucas capítulo 16, versículo 10, lo siguiente. El que es fiel, noten la repetición de la palabra fiel. El que es fiel ¿en qué? Lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Al principio yo hablé de 7 diezmistas mayores que Dios ha bendecido en sus negocios. Enrique Krauss, Guillermo Colgate, Santiago Kraft, Enrique Hines, Thomas Welch, Juan Rockefeller y David Green, y hay otros. Me imagino que alguien va a decir, para ellos era muy fácil diezmar, porque eran hombres ricos, pero no siempre eran hombres ricos. Muchos de ellos eran pobres durante su niñez. Muchos de ellos tuvieron que trabajar desde que eran pequeños para poder ayudar a sus familias. Déjenme darles el ejemplo de Juan Rockefeller. Juan Rockefeller tuvo que trabajar para ayudar a su mamá. Y su primer salario fue $1.50 por semana. Y después de la primera semana de trabajo, él llegó a su casa con ese dinero en el bolsillo y lo entregó a su madre. Y su madre le dijo que ella quedaría muy feliz si él diera la 10ª parte de ese dinero al Señor. Y él lo hizo. Él tomó esa decisión, no solamente de dar el 10% de su primer ingreso al Señor, sino que en ese día tomó la decisión de dar la 10ª parte de todos sus ingresos por el resto de su vida. De cada dólar que ganara, él tomó la decisión de diezmar ese dinero para el Señor. Y en una entrevista, años más tarde, él dijo a la persona que le estaba entrevistando lo siguiente: si no hubiese dado el diezmo del primer dólar que gané, noten, del primer dólar, si no hubiese dado el diezmo del primer dólar que gané, yo no habría dado el diezmo del primer millón
de dólares que gané. Como ya les he dicho, hermanos, no importa la cantidad. Lo que importa es la fidelidad. No importa si nuestro ingreso es $1.50 o $1,000,000. Lo que importa es la fidelidad al Señor. Y el diezmo es un plan justo para los hijos de Dios. Es 10% para los que tienen menos recursos y es 10% para los que tienen más recursos. No importa la cantidad, lo que importa es la fidelidad. Y la ofrenda, pues la ofrenda es la cantidad que Dios pone en nuestro corazón, aparte del diezmo, después del diezmo. Para repasar un poquito, el diezmo es para el sostén de los obreros del Señor de tiempo completo y la ofrenda es para la iglesia local, para construir iglesias, para mantener iglesias, para todo lo que se necesita la iglesia local. Lecciones de escuela sabática, Biblias, estudios bíblicos, campañas, conciertos, etcétera, etcétera. Seminarios, usamos ofrenda para esos proyectos. Y también Juan Rockefeller, cuando ese señor lo entrevistó, él dijo lo siguiente también, que es muy importante para nosotros que somos padres hoy día. Dios llama a nosotros como padres cristianos a enseñar estos principios del diezmo y la ofrenda a nuestros hijos. Él le dijo a ese señor hace muchos años, diga a sus lectores que enseñen a sus niños a dar el diezmo y ellos van a crecer y ser administradores fieles del Señor. Gloria a Dios por eso. Dios nos está llamando a nosotros como padres a enseñar estos principios a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana queremos tener dominio propio con el manejo de nuestras finanzas? Y déjeme hablar un poquito más acerca de eso. Cuando digo dominio propio, para poder tener dominio propio con las finanzas, hay que tener un presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto? Un presupuesto es sentarnos y hacer cuentas, mirar cuánto dinero entra y cuánto dinero sale de nuestro hogar. Porque si nosotros no tenemos un presupuesto, el diablo va a robar el diezmo y va a robar la ofrenda. Es importante sentarnos y la primera cosa de nuestro presupuesto debería ser el diezmo. La segunda cosa de nuestro presupuesto debería ser la ofrenda. La tercera cosa de nuestro presupuesto debería ser el ahorro. De hecho, mucha gente hoy día no tiene ahorros. Yo tomé un curso de finanzas en mi iglesia hace unos años. Unos hermanos de la iglesia que tienen experiencia con las finanzas estaban dando un seminario de un señor cristiano que se llama Dave Ramsey. Y ese señor Dave Ramsey enseña que cada familia debería tener un ahorro de emergencia en la casa en efectivo. ¿Y quieren ustedes saber cuánto debería ser ese fondo de emergencia? Ese fondo de emergencia debería ser $1,000 en efectivo. Porque si hay una emergencia, uno no puede ir al banco para retirar el dinero. Si falla la transmisión del carro, facilito va a ser $1,000. Si falla el refrigerador, de repente facilito va a ser $1,000. Y es muy fácil buscar un préstamo para poder pagar ese gasto. Pero si nosotros tenemos un ahorro de emergencia, podemos, con la ayuda del Señor, cubrir ese gasto. El ahorro es muy importante. Nuestro presupuesto debería tener, número 1, el diezmo. Número 2, la ofrenda. Número 3, el ahorro. Y número 4, los demás biles, las demás cuentas que tenemos. Quizás el número 4 debería ser las deudas, porque ese señor Dave Ramsey enseña que deberíamos como cristianos tener la meta de pagar todas nuestras deudas y vivir sin
deudas. Muchas veces no diezmamos y muchas veces no ofrendamos porque estamos tan ahorcados con deudas. Librándonos de las deudas nos daría la libertad de diezmar fielmente y ofrendar. Pero no importa si tenemos deudas en este momento, hay que poner a Dios en primer lugar. Hay que ser fiel con los diezmos, hay que ser fiel con las ofrendas y hay que ser fiel en ir pagando las deudas y Dios nos va a bendecir grandemente. Entonces, para poder diezmar y ofrendar, hay que tener dominio propio. Yo me acuerdo cuando yo era obrero bíblico, antes de que yo llegara a ser pastor, hace muchos años, me tocó repasar el voto bautismal con un señor grande, un señor mayor que quería ser bautizado. Y hablamos de devolver diezmo y de dar ofrenda. Y ese señor me dijo lo siguiente. Él me dijo, yo vivo de un cheque fijo y de ingresos mínimos del gobierno. Y después de pagar todos mis biles, y si me sobra dinero, entonces voy a diezmar y ofrendar. Pero mis queridos hermanos, esa idea está equivocada. Nosotros no pagamos las cuentas primero cuando recibimos el cheque. Lo primero es apartar el diezmo para Dios. Y yo pienso que debería ser el cheque, el ingreso bruto, no el ingreso neto. Dios nos da el ingreso bruto y luego pagamos los taxes, pagamos el seguro de salud, pagamos las otras cosas, el Estado, el gobierno federal. Pero yo pienso que deberíamos diezmar el ingreso bruto. Pero esa idea de pagar las cosas y si nos sobra dinero, entonces vamos a diezmar y ofrendar. No, esa idea está equivocada, hermanos. Por eso necesitamos dominio propio. O sea, control con las compras, control con las decisiones financieras. Por ejemplo, si yo quiero comer mango, pero no tengo el dinero para hacerlo, entonces voy a comprar manzanas. Si deseo tener un carro nuevo, pero ese gasto no está dentro de mi presupuesto, entonces tengo que contentarme con un carro usado. Si quisiera vivir en una casa muy grande, pero eso no está dentro de mi presupuesto, entonces tengo que contentarme con una casa más pequeña. ¿Me entienden, hermanos? Para poder diezmar y ofrendar, necesitamos tener dominio propio con las finanzas. Entonces, ¿cuántos de nosotros en esta mañana queremos tener, con la ayuda del Señor, dominio propio con el manejo de las finanzas? ¿Cuántos de nosotros queremos devolver fielmente el diezmo al Señor? Hay que tomar una decisión, hermanos, porque si no tomamos una decisión, el diablo va a robar de nosotros ese dinero. ¿Cuántos de nosotros? Porque la Biblia no solamente habla del diezmo, también habla de la ofrenda. Si nadie diera ofrenda en las iglesias, entonces no vamos a tener una iglesia local. Las ofrendas son muy importantes. ¿Cuántos de nosotros queremos dar fielmente ofrenda para el Señor? ¿Y cuántos de nosotros en esta mañana queremos un día escuchar de los labios del originador del diezmo y la ofrenda, nuestro Señor Jesucristo, las siguientes palabras que se encuentran en Mateo capítulo 25, versículo 21. Bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Sobre poco has sido, ¿qué? Fiel. Noten la repetición de la palabra fidelidad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Como ya les he dicho antes, el diezmo y la ofrenda no es el todo de la vida cristiana, pero es una parte importante de la vida cristiana. Y hay mucha gente hoy día que están descuidando el diezmo.
Hay mucha gente hoy día que están descuidando la ofrenda y sencillamente están perdiendo las bendiciones del Señor. Están robando de Dios. En vez de robar a Dios, yo quiero colaborar con Dios. ¿Qué tal ustedes? Esto es algo serio. El Señor nos está llamando. Quizás hay alguien en esta mañana que ha estado descuidando la mayordomía. Ha estado descuidando el diezmo. Ha estado descuidando la ofrenda. Quizás descuidando el ahorro y usando el dinero en cosas que no son buenas. Dios nos está llamando para hacer una gira de 180 grados y con su ayuda y con su bendición poner en práctica lo que aprendimos en esta mañana. Si esta es tu decisión, con la ayuda del Señor, vamos a encomendar esta decisión en las manos del Señor. Oremos. Señor, gracias por hablar a nuestros corazones en esta mañana. Gracias por recordarnos de la importancia de diezmar y ofrendar. Gracias por recordarnos que el dinero que tenemos no es nuestro, es tuyo. Y sencillamente somos mayordomos de lo que pertenece a ti. Señor, si en el pasado hemos sido descuidados con el diezmo y descuidados con la ofrenda, perdónenos. Si en el pasado hemos sido descuidados con el manejo de las finanzas en nuestros hogares, perdónenos. Servimos a un Dios de segunda oportunidades. Señor, de hoy en adelante, con tu ayuda, porque tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con tu ayuda, Señor, ayúdanos a serte fiel con el diezmo, la ofrenda y el manejo de tu dinero. Te pedimos esto y te damos las gracias en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y feliz sábado.